porque muy posiblemente en cualquier momento necesitamos ese concepto. ¿Listo? Y que se nos olvida, sí, se nos puede olvidar un poquito, pero la idea no es que se nos olvide del todo, sino, digo, "Ay, ¿cómo es que era?", pero rápido a mí me explican y ya no es volver a explicar todo desde cero, sino ya se vuelve un recordar. ¿Listo? Entonces, vamos a poner ahí en nuestro cuaderno la fecha de hoy. Estamos a 27 de abril. Entonces pongamos 27 de abril del 2020. Uy. Profe, ¿hay que copiarlo? Sí, claro que sí. Cuando nosotros tenemos síntesis de conceptos, nos toca pues precisamente copiar nuestro concepto. Y ahí vamos a poner objetivo. Entonces va a ser identificar el concepto de número fraccionario y su clasificación. Listo, y como un título ahí vamos a poner número fraccionario. Listo, yo me imagino y me supongo que ustedes el año pasado por allá con su profesora Marta vieron algo acerca de los números fraccionarios, ¿sí o no? Vimos, ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda de algo de los números fraccionarios? yo, profe, vimos las fracciones. ¿Es qué? ¿Vieron qué? Las fracciones. ¿Y qué era una fracción? O sea, digamos que nosotros queríamos dividir una torta, entonces Sí. teníamos que poner el número en la que la queríamos dividir y en cuánto la queríamos dividir. Y en cuánto la querían dividir. Listo, va por ese lado que nosotros siempre nos hacen el diagrama de una tortica y nosotros tenemos que empezar a dividir esa tortica y que tomar tantos y dependiendo lo que a mí me dijeron, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hablan de un número fraccionario, voy a poner acá algo muy claro, es la representación pongamos matemática de una división. Profe, lo que está también ahí, ¿toca copiarlo? Sí, o una comparación llamada parte todo. ¿Listo? Sí nos toca copiar una definición para tener ahí una definición inicial del tema que vamos a empezar a trabajar. Que fíjense que es muy cortita, se van a gastar un renglón y medio en esa definición. Profe, y que Kevin y yo, cuando la profe nos ponía hartas fracciones, actividades, hacíamos el que más notas se sacara, el que le quedara mejor. Ajá. Listo, entonces un número fraccionario es la representación matemática de una división o una comparación que se llama parte todo. ¿Listo? Y cuando yo digo una comparación llamada parte todo, significa, es eso que decía Julián, que uno dividía la tortica en tantas partes, ¿cierto? Y tomaba solamente algunas. Entonces, de toda la torta, yo tomo solamente una parte. Y por eso normalmente en matemáticas la fracción es llamada, pues, parte todo. ¿Listo? Intenten, porfa, copiar eso bien bonito, bien clarito y sobre todo, y lo más importante, rapidito.
¿Listo? Profe, ya copié todo. Súper. Ahora, vamos a empezar recordando lo Ya, más profe, ya básico que copié. nosotros trabajamos de las fracciones. Y es las partes de las fracciones. Recuerden que nosotros siempre escribimos la fracción. Voy a ponerlo acá. En la parte de arriba tenemos un número cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, el número 2, que me quedó súper mal escrito 2. Y en la parte de abajo tenemos otro número. Voy a poner, por ejemplo, el número 5. ¿Listo? ¿Alguien recuerda cuáles son las partes de una fracción? ¿Cómo se llaman esas partes de la fracción? El numerando. Escenario y... ¿El qué? No me acuerdo. Creo que era el numerando y el divisor. Numerando y divisor, listo, sí es algo más o menos por ese lado. Entonces, el número que se encuentra en la parte de arriba siempre lo vamos a llamar numerador. ¿Ya se van acordando? Numerador. Y el de abajo lo vamos a llamar como denominador. Entonces, el de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. ¿Claro hasta ahí? Ahora, esa rayita que nosotros tenemos en la mitad, ¿alguien recuerda cómo se llama? ¿Fracción? ¿Fracción? Esta rayita la vamos a llamar línea fraccionaria. Línea No, si no nos la enseñaron. fraccionaria. Entonces, ahí está, ahí tengo las tres partes de la fracción, que son las únicas partes que hay. Numerador, denominador y la lineecita de la mitad que se llama línea fraccionaria. ¿Lo Pues el copiamos, año profe? pasado me Sí. confundía mucho en el numerador y el denominador. Ay, ¿cómo así que se confundía si eso es lo más importante? Y lo más fácil. Ya tiene pinochazo en la evaluación. Ujú. Y de aquí teníamos dos cosas muy importantes. Y es, ¿cuál es la función del numerador y cuál es la función del denominador? Entonces, el denominador indica en cuántas partes, en cuántas partes se debe dividir la unidad y el numerador me indica cuántas partes debo tomar. ¿Listo? Copien eso así como está ahí. Que se entienda. Con eso no copiamos tantas definiciones, sino de una vez ahí vamos haciendo el esquema. Entonces, yo tengo el numerador, el denominador y la línea fraccionaria. A mí el denominador me dice en cuántas partes se debe dividir la unidad, es decir, lo que yo haya tomado. Y el numerador me dice cuántas partes debo tomar. ¿Listo? Debemos que escribir lo que está al lado del Sí. numerador y el... Sí, escriben eso que es bien importante, así que eso lo escriben bien bonito, bien clarito, porque eso es lo más importante. Listo. Y desde este momento tenemos que empezar a ir grabándonos toda la información, que no es mucha. Realmente si uno se aprende esta parte que yo les estoy poniendo ahí, ya de aquí para adelante nos defendemos.
¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Ok, Julián Layton ya. Tomás. Listo, profe. Señora. Bueno, entonces, hasta ahí sencillamente tengo las partes y qué es la fracción. Entonces, yo voy a hacer precisamente el ejemplo con este 2/5. Si a mí me dicen, vamos a representar en fracción los 2/5, ¿cierto? Pues yo tengo que tomar una unidad. Cuando a mí me dicen una unidad, significa tomar una figurita, sea cual sea, o sea, un número que me está representando todo. Esperen a ver si hay otra por acá. Esta está mejor. Esta de acá. Entonces, tengo esta figurita, ¿cierto? Y esta va a ser la unidad. Cada vez que yo establezca la unidad, significa la medida o la figura con la que yo voy a hacer las particiones, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen 2/5, pues primero que todo yo tengo que mirar el denominador. El denominador, si ustedes se dan cuenta, es el número 5. Y según lo que acabamos de copiar, dice, el denominador me indica en cuántas partes se debe dividir la unidad. Es decir, que en cuántas partes yo debo dividir ese rectángulo. En 5. En 5 partes porque el denominador me está diciendo que es 5. Entonces voy a coger y voy a dividir ese rectángulo en 5 partes. Entonces digo, y tienen que ser partes iguales. No puede ser una más chiquita que otra, sino tienen que ser bien igualitas. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Listo. Entonces, he dividido mi unidad en 5 partes. Hasta ahí estoy trabajando a partir del denominador. Porfa, silencien los micrófonos. Listo. Re fácil, profe. Dividí la unidad en 5 partes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Coger y mirar lo que el numerador me está diciendo. El numerador es 2 y el numerador me dice cuántas partes yo debo tomar. Entonces me está diciendo, usted debe tomar 2 partes. Entonces, ¿qué hago yo? Pues sencillamente cojo y selecciono 2 de esas partes. ¿Listo? A ver. Profe, ¿hacemos ese ejemplo? Sí, señor. Hacen este ejemplo, pero lo van a hacer bien hechecito, lo van a hacer con regla, con colores. ¿Listo? Vamos a tomar este de acá y este de acá porque son los dos. Entonces, dividimos nuestra unidad en 5 y coloreamos 2. Ustedes la colorean allá bien bonita, la seleccionan bien chévere y todo. ¿Listo? Y aquí tendríamos la representación de 2/5. Divido en 5 y coloreo 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí de eso? Estamos apenas haciendo como un recorderis de lo que es el concepto de fracción. Profe, ya me acordé. Listo, súper. Listo, profe. Déjame ver, Capera. Con Listo, regla y con profe. colores. Yo no quiero que hagan eso todo feo. Con regla y Listo, con profe. colores bien hecho.
Ok. Listo, profe. Listo. ¿Es claro hasta ahí? ¿O alguien Sí, hasta ahí ya profe. tiene alguna duda? Sí, no tenemos nada. Listo, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Pongan cuidado. Es importante lo que yo les digo de dividir la figura en partes iguales. A veces uno intenta coger y realizar primero las particiones y luego empezar a colorear y guiándose por los cuadritos. Nosotros no siempre nos podemos guiar por los cuadritos del cuaderno porque eso depende de la unidad que a mí me estén dando. Para ser un poco más clara, entonces voy a coger, vamos a poner ahí debajo actividad. ¿Listo? Listo. Actividad. Y van a dibujar con regla 1, 2 y 3 cuadritos y los van a dibujar iguales, de las mismas medidas. Ni uno más grande que otro. Van a coger y van a dibujar esos. No vamos a hacer 3, vamos a hacer 4. Pero este de acá me toca subirlo un poquito más. Listo, van a hacer 4 rectángulos que a ustedes les queden de la misma medida. Entonces hacemos cuatro rectángulos de la misma medida. Sí, así como yo los puse hacia abajo. ¿Listo? Pueden hacerlo de, a ver, 2, 4, 6. Pueden hacerlo de 8 cuadritos hacia el lado y de 4 cuadritos hacia abajo. ¿Listo? Lo más importante es que lo hagan, por favor, con regla. Sí, profe, bueno. Mi regla. Ay, ¿dónde está? Necesito rápido. Teacher, ¿cómo lo hacemos? Pueden hacerlo, aquí les voy a anotar. Pueden hacerlo aquí de 8 cuadritos y aquí lo pueden hacer de 4. Que no les queden ni tan chiquitos ni que les vayan a quedar tan La grandes. chiquita. Si ustedes ven que su cuaderno tiene esos cuadros que vienen grandes, entonces háganlo de 6. No de 8, sino de 6. Escuchen. ¿Listo? Natalie, ¿cómo vas? Bien, teacher. Ok. Teacher, ya hice los cuadros. Espérate un momentito que los demás terminen. Teacher, que está hasta la pantalla. Sí, pero igual todos los cuadros son iguales, Alejandra. Ok. ¿Listo, listo? Sí, señora. Listo, profe. Ok, los que ya terminaron, déjenme ver. Del cuaderno. Los que ya terminaron, déjenme ver, por favor. Cardona, ¿no hiciste los 8 cuadritos de lado? Te quedaron más como cuadrados que como rectángulos. Bien, Natalie. Mira el de capera más o menos como debe quedar, Cardona. Es que no te quedaron como rectángulos, sino te quedaron como cuadrados. Ok, Laura, bien. Bien, capera. Ok, Daniel. Natalie, déjame ver, por favor. Sebastián Ángel, Luis. Harold. Listo. Jonfer. Acércalo más, Jonfer. Teacher, ya terminé. Acércalo aún más, Jonfer, que no alcanzo a ver.
Ok, pero no los hiciste hacia abajo como te dije que los hicieras. Bueno, ya déjalos así. Porfa, intenten siempre hacerlo muy ordenado, como yo les voy diciendo, porque si no después se nos va desorganizando. Listo. Ahora, al frente van a copiar las siguientes fracciones. Entonces, aquí vamos a poner 3/4. Aquí vamos a poner 2/5. Por aquí vamos a poner 3/8. Y por aquí vamos a poner 1/3. Listo. Ya tenemos ahí la fracción al frente de cada uno de los rectángulos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Coger y en esos rectángulos representar la fracción que yo les estoy dando, sin borrar. Con ese rectángulo que tienen, van a representar esa fracción que tienen ahí. No es necesario ni que borren el rectángulo inicial, no lo pueden cambiar para nada. Tienen que mantener el mismo rectángulo todo el tiempo, ¿listo? Listo, profe. ¿Ya comenzamos? Sí, comienzan. Que seguramente no les va a dar preciso con los cuadritos del cuaderno, no importa. Tienen que lograr hacerlo de tal modo que las partes le queden iguales. No puede quedarme, mejor dicho, una partecita muy chiquitica y la otra muy grande, no. ¿Mm? Y eso, chicos, depende ya de su pulso, de que ustedes vayan calculando. Eso se llama hacer en matemáticas una estimación. Profe, ¿Qué pasó? o sea, toca... Les voy a hacer aquí el ejemplo. Este cuadradito que tengo aquí rojo va a ser el ejemplo. Entonces, ya tenemos el rectángulo y a mí me dicen, Espera, ¿qué pasó? ¿esto sirve, profe? ¿Este? Sí, claro que sí. Bueno, no nos sirve tanto, pero déjalo así. Ya luego les explico por qué. Pero sí, capta. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, no sé, 2/3. Pues a mí, ¿qué me están diciendo? Que tengo que coger este rectángulo y dividirlo en 3 partes. Entonces, yo tengo que, de alguna manera, dividirlo en 3 partes iguales. ¿Sí? Y luego coger y colorear 2 partes que son las 2 partes de arriba. Entonces, ahora cojo y selecciono esta y selecciono esta de acá. Y ahí estoy representando mi fracción de 2/3. ¿Sí? Pero si a mí me dan el mismo rectángulo y me dicen que represente otra fracción diferente, pues yo tengo que mirar cómo voy a hacer las particiones diferentes. Entonces, tengo el mismo rectángulo y me dicen, no, ya no tiene que representar 2/3, ahora tiene que representar Profe, ¿también podemos trazar una línea por la mitad? 4/5. Y Sí. la condición es que las partes les queden iguales. No. Ay, sí, Para entonces voy a hacer acá 5. Voy a hacer, por ejemplo, 3/8, ya lo hice, no, voy a hacer 5/8. Sí. Entonces yo tengo que empezar a calcular cómo este mismo rectángulo, miren que yo no estoy variando de tamaño, sino estoy trabajando el mismo rectángulo, ya no lo voy a dividir en 3 partes, sino lo voy a dividir en 8. Entonces yo cojo y digo, no, pues voy a coger aquí una parte, 2, oye, aquí no me quedó tan chévere, voy a hacerlas un poquito más grandes. Lo que pasa es que en el primer ejemplo me pasé, hice 5 líneas y eran 4. Por eso, entonces toca que borres y lo arregles. Sí, esa es la idea, que empecemos a lo que yo les digo, hacer una estimación. Si a mí me queda mal, pues me toca borrar y corregirlo. Entonces, fíjense en este ejemplo que yo cogí el mismo rectángulo de arriba, pero ya no lo estoy dividiendo en 3 partes, sino lo estoy dividiendo en 8. ¿Se dan cuenta? Yo de ese mismo rectángulo saqué 8 partecitas. ¿Mm? Entonces, cojo y ahora lo que me dice es, usted tiene que coger y colorear 5. Yo digo, bueno, 1, 2, 3, 4 y una de acá, 5. Y ya tengo la representación de la fracción.
¿Listo, chicos? Listo, profe, terminé. Entonces, espérate un momentito que terminen los demás. Bien hechecito, eso con regla, por favor. Profe, o sea, puede ser, tienen que ser exactamente iguales. Sí, sí, tiene O que ser sea, profe, exactamente nosotros igual. no tiene que ser por la guía del cuaderno, sino tiene No. que salir como sea. Lo que pasa es Profe, que yo me doy cuenta y el año pasado me di cuenta, aunque yo no les dictaba matemáticas, yo estaba pendiente de ustedes. Y yo me di cuenta que ustedes se confundían mucho porque ustedes se guiaban por las líneas del cuaderno. Y guiarnos por las líneas del cuaderno no es un buen ejemplo. Entonces, fíjense acá, si yo, por ejemplo, tengo una fracción que es 3 séptimos, yo no puedo coger y dividir esto así. Entonces yo digo, empiezo chiquiticos. 1, 2 partes. Esta ya la hago más profe, grande. así. 3, 4, 5, 6. Ay, y como me quedó faltando una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces cojo y la mando por acá. Esto está súper mal hecho. Yo no puedo coger y hacer, si vieron que esta me quedó súper grande y esta me quedó muy chiquitica, ¿m? Esto está mal, yo no puedo hacer esto. Todas las Profe, partes así. tienen que ser iguales. Profe, así me quedó bien. ¿Puede ser así el de 3? Listo, Capera, sí, más o menos por ese lado. Te recomendaría que manejaras un poquito más la regla, Capera. Sí, Más o Luis, menos así. sí. Me falta el último, Luis. Santiago Suárez, déjame ver. Profe, es que no se puede más división. Pero están Profe, ¿así? Sí, profe. Es que lo estás moviendo mucho, Santiago, y no lo alcanzo a ver. Queda más quietito. Santiago, tienen que ser las partes iguales. en un tercio. Digamos ahí donde dice 2/8, no está bien. Igual a lo que te queden las partes iguales. Profe, ¿puedo ir a buscar mi borrador? ¿Cómo hay un 5? Sí, Cosa. ve. Profe, así. Por mi borrador es que se me perdió mi borrador. Lo Ve, puedo pero ir a no te buscar. demores, no que te quedes ahora toda la clase buscando el borrador. A ver, María Paula, déjame ver nuevamente, porfa. Ok, sí, va por ese lado, María Paula. Daza, déjame ver el tuyo, porfa. López Daza. Listo, bien, bien, Daza. Así por ese lado sí es. Entonces, des en cuenta que yo no me tengo que guiar por las líneas de los cuadernos porque eso es un método que casi siempre nos falla ahí. Sí, es que yo empiezo a guiarme por las líneas de los cuadritos y no me sirve. ¿Listo, listo? Profe, así. Profe, ya lo encontré. Sí, señor. ¿Ya coloreaste el de 3/8? ¿Ya tienes coloreados los 3? Sí, profe. Ok. ¿Listo? ¿Quién falta por terminar? Ana María, Alejandra. Sí, teacher. Yo, profe. Yo, profe. Yo, teacher. Déjame ver, Ana. David, apúrate, Natalia, Profe, apúrate. así. Todavía me faltan algunos. Ok, sí, Cardona. Profe, si saca el ingreso. Vuelven a Profe, ingresar. profe, es que se me había apagado el celular. Bueno, José, apúrate. Mira, tienes que coger y... ¿Dónde está esto? Acá. Tienes que coger y dibujar estos 4 rectángulos totalmente iguales de las mismas medidas y luego representar las fracciones que están ahí al frente. Teacher, una pregunta.
¿Qué pasó? O sea, en el cuadrito no se puede sobrar o sea, hacer la fracción, pero no sobrar un pedazo. No, no puede sobrar ningún pedazo, Natalie. Uy. Listo, entonces el primero, fíjense acá. Y yo no tengo cuadritos, o sea, ustedes tienen que imaginar que no tienen cuadritos así como yo. Que no, no sé ni siquiera aquí dónde están mis cuadritos. Entonces voy a dividir esto. Profe, una pregunta, cuando se acabe el tiempo, ¿lo vas a entrar en link? Sí, vuelven a ingresar. Entonces, fíjense acá. Yo cojo y voy a dividir este rectángulo en 4 partecitas. Teacher, ¿Qué ¿cuál pasó? es el número que está abajo después de 1? ¿El 3 o el 2? ¿Cómo, cómo? Después del 3 de 8 y es va el 1 a Un la... tercio. Sí, señora. Uno arriba, uno numerador, entonces 3 denominador. Gracias. Entonces, ahí está. Divido en 4 y voy a colorear 3. Y cojo y coloreo 3. ¿Cierto? Y ahí tendría la primera representación. Luego, 2/5, pues ahora a mí me están diciendo, ah, no, usted tiene que dividir ese rectángulo en 5 partes. Entonces yo voy a dividirlas en 5 partes acá. 1, si me queda mal, pues que me toca borrar y volverlos a hacer. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí se dan cuenta que las últimas dos me quedaron muy chiquiticas? No me sirve. Me toca volverlo a hacer hasta que no me queden unas más chiquiticas que las otras. No, me toca que me queden todas iguales. Dice, pero si la hacemos de a 2 quedan a 4 y si la hacemos de a 5 queda. Por eso no te tienes que guiar por los cuadritos, tienes que hacerla por fuera de tu cuadrito. No tienes que guiarte por esa raya, ¿listo? Por ejemplo, si ves, imagínate que yo me guié por un cuadrito, me quedó mal porque eso hace que unas me queden más grandes que la otra. Entonces me toca borrar y ya no me guío por el cuaderno, sino me guío solamente por el rectángulo. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes y lo que hago es coger y colorear 2 que me están diciendo. Entonces coloreo las 2 que me están diciendo. Listo. Siguiente, 3/8. Pues yo tengo que coger y dividir esto en 8. Lo puedo dividir así chiquiticos, que algunos vi que lo hicieron así. Yo puedo coger y dividir esto en 8 pedacitos así, muy chiquiticos. O puedo coger y dividir en 4 partes y luego coger y partir todo eso a la mitad. Entonces acá me quedan estas partecitas de acá. Estas de acá, es decir, buscar la manera. Y ustedes ya tienen que empezar a ser muy creativos. Profe, ¿cómo hiciste el ejemplo de al lado? Como es el ejemplo de 5/8, sí señor, así. Y aquí lo que voy a hacer es colorear 3. En el ejemplo de allá había Profe, coloreado. yo lo hice de largo porque como eran 8 cuadritos, entonces cada ¿Listo? cuadrito lo dividí. Entonces no hay problema, por eso yo les dije, puede ser así o puede ser así como lo acabé de hacer. Y acá 1/3, pues tengo que coger y dividir esto en 3 partes y colorear. ¿Cuántos tengo que colorear acá? 1. Colorear 1. una parte nada más. 1. Y aquí cojo y coloreo una partecita. ¿Sí? Y miren que yo no tuve que variar el rectángulo grande. El de afuera siempre es el mismo. ¿Qué es lo que va a variar? Las divisiones, las particiones que yo tengo ahí. ¿Listo? Entonces, por favor, todos déjenme ver ahora sí sus cuadernos. Profe, todavía no he Ok. terminado. Déjame ver hasta dónde llevas, Julián. Igual Laura, Natalie, Santiago, David, Sebastián Ángel, Layton, Zaira. Mira, profe.
Ok. Listo, chicos, claro hasta ahí. El denominador me dice en cuántas partes divido y el numerador me dice cuántas partes debo colorear o cuántas partes debo seleccionar. ¿Listo? Sí, señora profe. La llamada se nos va a cortar.